Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Volvamos a la capital y a las noticias, a lo que está pasando particularmente en La Moneda, porque el presidente Gabriel Boric descartó realizar un cambio de gabinete, fue tajante ayer, eso sí, faltando pocos días para que culmine el plazo legal que tienen las autoridades que quieran competir en elecciones parlamentarias, las del próximo año 2025, para renunciar a sus cargos. La oposición, la derecha, arremetió contra el mandatario y señaló que la decisión de mantener a la ministra del Interior, Carolina Toá, podría influir en la tramitación de proyectos. E incluso el Partido Republicano amenazó con una nueva acusación constitucional, pero esto no generó el respaldo del resto de la oposición. Daniela Ruiz Tagle, muy buenos días. Daniela. Muy buenos días. El día de ayer, ustedes lo escuchaban, habló el presidente de la República, Gabriel Boric, en esta actividad que tuvo en el Patio de los Cañones, acá en el Palacio de la Moneda, sobre el Servicio Nacional de Cuidados. No habrá cambio de gabinete, señalaba el mandatario, destacando la labor de distintos de los ministros que estaban ahí presentes y algunos que no estaban. Por ejemplo, la ministra del Interior, Carolina Toá, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, ambas cuestionadas de los últimos días por el caso derivado de la renuncia del ahora ex subsecretario Manuel Monsalve por el delito de violación. El presidente Gabriel Boric se refería a esto en medio de estos trascendidos de quienes podrían salir o no. ¿Por qué decimos que es en medio de los trascendidos de quienes podrían salir o no y no en medio de trascendidos por un cambio de gabinete? Porque el cambio de gabinete era inminente. Así lo señalaban las propias ministras del comité político. De hecho, la vocera Camila Vallejo señalaba que este cambio de gabinete era un hecho. ¿Por qué? Porque el 15 de noviembre finaliza el plazo para que aquellos ministros que tengan aspiraciones de competir en las elecciones parlamentarias del próximo año renuncien a su cargo. Es así entonces que el presidente tomó otra decisión, dio un vuelco en esta decisión en donde ya se les había pedido a los distintos partidos políticos entregar ciertos nombres, sugerir ciertos nombres para salir y para entrar también al gabinete ministerial. ¿Cuál es ese vuelco? Bueno, que no se va a realizar cambio de gabinete. Ninguno de los ministros sale del gobierno, al menos por este periodo, al menos en lo que es este cambio de gabinete que tenía un plazo para vencer, que era el 15 de noviembre. Pasemos a escuchar las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric, la jornada de ayer. Yo sé que hay muchas especulaciones y que se habla mucho de cambio de gabinete. No hay cambio de gabinete. Acá a todos mis ministros los quiero trabajando para enfrentar, como lo está haciendo la ministra Toá, el tremendo desafío que es combatir a quienes pretenden socavar la convivencia en Chile, que son los delincuentes, el crimen organizado, el narcotráfico, para seguir defendiendo los derechos de las mujeres, como lo está haciendo la ministra Orellana. Por eso yo necesito a todo mi gabinete firme. Ustedes se preguntarán por qué se toma esta determinación. Hay distintos motivos. Fuentes de la radio señalan, por ejemplo, que el presidente decidió no ceder ante las presiones de la oposición, que recordemos, en los últimos días había intensificado su arremetida principalmente en contra de la ministra del Interior, Carolina Toá, a quien se le ha responsabilizado por el manejo político de la crisis derivada del caso Monsalve. No se quiere ceder ante esas presiones. ¿Por qué? Bueno, porque dicen que la experiencia anterior ha demostrado que desde la oposición no han cumplido ciertas palabras cuando han dicho que tienen que renunciar tal o tal autoridad a cambio, por ejemplo, de que se destrabe ciertas trámites. Ejemplo de ello, Giorgio Jackson, cuando era ministro de Desarrollo Social, en su momento se había señalado que no se iba a avanzar en la agenda del presidente Gabriel Boric si es que él se mantenía en el cargo. A él se le responsabilizaba por el caso Convenios. Pues bien,
¿Qué fue lo que pasó? Giorgio Jackson presentó su renuncia y nada pasó, dicen desde el Palacio de la Moneda. Es por ello entonces que decidieron evitar lo anterior y continuar con el gabinete actual, dando una señal a la oposición de que el presidente se mantiene firme con sus decisiones. Por otro lado está dicen desde gobierno, buena evaluación que tiene el presidente sobre el trabajo de las distintas autoridades del gobierno, y por ello es que también se mantiene el actual gabinete. El día de ayer habló respecto a el tema la ministra del Interior, Carolina Toá. Ella, en medio de su despliegue en el norte, señaló que los equipos del presidente están abocados en la tarea de impulsar los compromisos del Ejecutivo. Es que todos nuestros debates de la política, que son ciertamente legítimos y parte de la democracia, no nos hagan perder de vista que nuestro trabajo como autoridades públicas es pensar en el porvenir de Chile. Y a veces las polémicas de la política impiden ver eso, que es para lo que estamos aquí. Y nosotros como gobierno, y este respaldo del presidente no tiene otro norte que eso, estamos concentrados en esa tarea. En ese contexto, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se plegó a los cuestionamientos de autoridades del Ejecutivo respecto a que las críticas sobre la denuncia de violación en contra de un subsecretario hombre, recalcan en el Palacio de la Moneda, recaiga en 2 ministras mujeres. A nosotros nos parece que las críticas yo creo que son parte de la democracia. Creo que eso es evidente y cada quien tendrá y podrá formarse su opinión respecto a lo obrado por el Ejecutivo. Evidentemente es bien curioso que las principales señaladas por una acusación por un delito de los más graves del Código Penal sea precisamente contra 2 mujeres que no son las acusadas. Pues bien, acá queda en una posición complicada los partidos políticos, ustedes lo van a comentar más adelante, pero el día de ayer, de todas formas, existía cierto escepticismo respecto a las palabras del presidente. Por ejemplo, habían quienes creían, como ustedes van a escuchar ahora, la presidenta de la Cámara, Carol Cariola, del Partido Comunista, que estas palabras del presidente eran respecto a que él confirmaba a su gabinete sin perjuicio de que cada ministro que quiera competir en las elecciones pueda renunciar a su cargo. Están en todo su derecho, decía el día de ayer la parlamentaria. No creo que esto signifique una decisión a priori de los ministros de Estado que puedan dejar sus cargos de manera voluntaria. Eso es algo distinto a la decisión del presidente de remover a algunos de sus ministros. Si hay algún ministro o ministra que decida en el plazo determinado dejar su cartera para asumir otro desafío en el plano electoral parlamentario, también está en su derecho, y no lo leo como una determinación a priori, sino más bien como una confirmación del presidente de su gabinete. Ante esto, desde el gobierno transmiten a la radio, por ejemplo, que acá hubo una conversación respectiva entre los equipos del presidente y los distintos ministros, en donde se les ratificó en el cargo. De todas formas, se ha señalado que no se ha manifestado algún reparo por parte de los ministros de tener que quedarse en el gobierno, ni que tampoco se sienten con la obligación de permanecer en el Ejecutivo. Ahora, de que esto fue una decisión del presidente de mantener a sus ministros, así fue. De todas formas, acá habían nombres que sonaban para que puedan postular al Congreso Nacional. Ejemplo de ello era el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, que, recordemos, estaba siendo sondeado para poder postular por un escaño a la Cámara por el Distrito 9. Eso fue descartado el día de ayer por parte del propio secretario de Estado, indicando que, tal y como lo dijo el presidente, él tiene una aspiración no parlamentaria, sino que seguir en su cargo siendo ministro, considerando la agenda también de educación que contempla la condonación del CAE y también la deuda histórica, entre otros aspectos. A lo que horas más tarde se sumó su compañera de tienda política, la ministra del Trabajo, Janet Jara, quien, si bien reconoció que su nombre asomó dentro de las opciones para ir por un cupo parlamentario, ratificó su permanencia en las filas del Ejecutivo. De todas formas, la decisión del presidente de no remover a la ministra del Interior, Carolina Toá, movió las aguas en el Congreso Nacional. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque la oposición había señalado que acá tenía que salir la jefa del gabinete por las responsabilidades políticas
medidas en el marco del caso Monsalve. Ella se mantiene, es ratificada ya casi en 2 oportunidades esta misma semana, que recién tiene 3 días, ¿no es cierto? Y el día de ayer habían distintos parlamentarios que salieron a señalar en el Congreso Nacional que si el presidente mantiene a la ministra del Interior, habrá que actuar como Parlamento. En ese sentido, hay quienes están trabajando en obtener los apoyos para impulsar una nueva acusación constitucional en contra de la ministra Carolina Toá, algo que no tiene agua en la piscina hasta ahora. Ayer se refirió a este tema la diputada del Partido Social Cristiano Sara Concha, quien está por una acusación, y también se refirió a este tema el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, quien cerró la puerta a esta posibilidad. Y por supuesto que acá la ministra Toá tiene responsabilidades políticas y nadie del gobierno lo quiere asumir, y en eso nosotros no nos vamos a perder. Por lo tanto, vamos a seguir en estas coordinaciones para poder llevar adelante las mejores acciones. Si hay algún parlamentario que la quiere presentar, está en su derecho, pero mi pronóstico es que el parlamentario que la presente va a fracasar. ¿Qué es lo que dicen en la interna en Chile Vamos, por ejemplo? Que, por ejemplo, impulsar una acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Carolina Toá, es peligroso. ¿Por qué? Porque no tienen los votos y esto generaría que nuevamente triunfe Carolina Toá en el Congreso Nacional, como lo hizo hace algunas semanas antes de que se conociera el caso Monsalve, con la acusación constitucional en su contra por el manejo en materia de seguridad. Se quiere evitar que el círculo, que esta crisis política finalmente se cierre con un triunfo de la jefa del gabinete en el Congreso Nacional, y dicen que finalmente esa es la estrategia de parte del Ejecutivo de no realizar un cambio de gabinete. De todas formas, esto generó que algunos sectores quedaran con gusto a poco, incluso en el oficialismo. Algunas voces, como por ejemplo el senador del Partido Socialista Fidel Espinosa, Alfonso Durresti, señalaron que acá tenía que realizarse un cambio de gabinete aprovechando el impulso de las elecciones de esta fecha límite para iniciar un nuevo tramo en el Ejecutivo. En la oposición también se refirieron a este tema. Lo hizo, por ejemplo, la senadora RN María José Gatica, quien cuestionó el trabajo del equipo económico del gabinete, y también se refirió a lo anterior el senador y presidente de la Comisión de Seguridad, el demócrata cristiano Iván Flores. El gobierno no se sostiene. Hay áreas claves donde es necesario hacer cambios, especialmente en el área económica. Y espero que si el presidente no cambió su equipo, entiendan dónde están hoy día las prioridades. No es solamente que el gobierno perdió la oportunidad de tener un ajuste de gabinete. Yo creo que perdió la oportunidad de tener un gabinete. Hoy día la sensación que hay es que de pronto el gobierno se ha desarticulado. En algunos sectores del oficialismo se mostraron conformes con la decisión del presidente, dicen que da estabilidad y que permite que se retome la agenda. Por ejemplo, puntos clave, el CAE, está las pensiones y también está la agenda de seguridad. Escuchemos al diputado de Independientes PPD, Jaime Araya, quien dice que acá el presidente va en lo correcto. ¿Por qué? Porque por un lado se retoma la agenda y por otro se encapsula el hecho de que la crisis de Manuel Monsalve quedaría literalmente encapsulada en lo judicial y no en lo político, que está acá en el Palacio de la Moneda. Escuchen ustedes a Jaime Araya y también a la diputada del Frente Amplio, Lorena Frías. Él lo va a decidir cuando lo estime pertinente, y de ese punto de vista debiera dar un reimpulso a la agenda legislativa. Lo único que va a descomprimir el ambiente es la formalización y la prisión preventiva de Monsalve. No hay otra forma de descomprimir el ambiente y no tiene que ver con cambios de gabinete, con cambios de persona. Normal que volvamos, digamos, a poner la pelota al piso, esperar que las cosas sucedan donde tienen que suceder, que es en la judicatura, que es a través de los sumarios administrativos, y sigamos trabajando. Ayer les comentábamos al mediodía que había que mantener líneas abiertas, que había que seguir reporteando, que había que consultar nuevamente, porque todo puede pasar en política. Ahora, hemos hecho ese ejercicio y efectivamente nos dicen, acá no va a salir ningún ministro, al menos en este contexto de cambio de gabinete por el plazo límite, que es el 15 de noviembre. ¿Quiénes sí saldrían del Ejecutivo por ese contexto?
subsecretarios. Se comenta por parte de Palacio que sí va a haber una reestructuración en materia de subsecretarios que quieran ir a las elecciones del 2025 y también de delegados presidenciales regionales. Hay algunos nombres ahí que han sonado y que finalmente ya han sido propuestos. El presidente se encuentra evaluando los distintos nombres, no solamente respecto a la competitividad, sino que también en materia de gestión. Así que, de todas formas, y a pesar de que no va a haber un cambio de gabinete, se vienen noticias en materia de estructura acá en el Palacio de la Moneda. Mira, a ver, algunas cosas. El presidente está enojado. Uno lo escucha hablar y está enojado, está huraño, digámoslo de alguna manera. Entonces, ¿qué dice? Yo no me voy a dejar pautear por la oposición. Hay que salir a enfrentar a la derecha, pasar a la ofensiva para sacar adelante el programa de gobierno. Además, si nosotros cambiamos de gabinete, la oposición va a seguir igual, no va a cambiar de actitud. Por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna razón para cambiar. Y por último, porque en las últimas elecciones no nos fue tan mal. ¿Por qué vamos a cambiar si tan mal no nos fue? No cambió de gabinete y resulta que tampoco son capaces de presentar una acusación constitucional contra Carolina Toá, y esto significa que en realidad hay cierto equilibrio. ¿Dónde podría cambiar todo esto? ¿Qué es lo que puede cambiar esta decisión? Naturalmente que una investigación judicial que no conocemos, obviamente, la investigación que esté llevando el Ministerio Público. Puede ser. Segunda alternativa, que haya un resultado que no sea bueno en la segunda vuelta de la elección de gobernadores. Porque eso es un hecho político y que altera la decisión. Hay un dato. Tú lo decías, en el socialismo democrático no están muy contentos de la decisión. Ellos creían que había que hacer un cambio en el gabinete. Otro hecho, se acusa que aquí hay machismo en las críticas a Carolina Toá, etcétera, y sale hablando Camila Vallejo, y sale hablando la misma Toá, y sale hablando la ministra Orellana. Y esto es bien complicado, porque resulta que entonces son intocables. Ante cualquier crítica que se pueda hacer, la crítica es desde una perspectiva machista. Esa es la crítica. ¿Okay? Entonces no se puede criticar. Entonces como que sean inmunes. Hay que quedarse callados. Y eso es una operación de cancelación. Porque lo que se le critica no es para salvar a Monsalve, ni mucho menos. Lo que se critica es que se permanecieron en silencio, en un acuerdo de secretismo, en favor de Monsalve. Eso es lo que se le critica. Entonces, utilizar esto de que hay machismo y por lo tanto están en contra de las mujeres porque somos mujeres, significa que porque ellas son mujeres no se les puede criticar. Es muy duro lo que está ocurriendo y es una distorsión absolutamente del concepto feminista, porque el feminismo no es eso ni mucho menos. Y en esta distorsión caen Toá, cae Orellana, cae Camila Vallejo, un trío que realmente desde ese punto de vista es bien insoportable, porque entonces nos tenemos que quedar todos callados. O sea, el secreto, el viaje, y el que Monsalve siguiera en el cargo, todo esto no podemos criticar nada. Es bien brutal la tesis que sostienen. ¿Para qué decir que, el poder aglutina, ¿no? Camila Vallejo nunca supo, pero ahora le da lo mismo. La ministra Orellana, que estaba al principio enojada y andaba a los gritos con el presidente en el Palacio de la Moneda por los pasillos, la escucharon varios, ahora se acopla a esta misma tesis, le da lo mismo. Es bien duro todo eso, pero esto no responde a ninguna lógica, ni a ningún principio, ni a nada, sino que simplemente al ejercicio del poder y a mantener el poder, nada más que eso. Sí. ¿Tú crees que...? Lo que pasa, sí. Tomás, Sí. Nosotros por lo que hemos podido conversar, ¿no es cierto?, acá hay convencimiento de que han realizado las cosas bien. Por ejemplo, se ha dicho que las cosas siempre se pueden hacer mejor. Pero ayer, por ejemplo, la ministra Orellana decía, nosotros hemos actuado bien, hemos actuado acorde a la ley, a la legislación. Ayer, por ejemplo, la ministra Toá también defendía el actuar del tema de la ley de inteligencia en la Comisión de Inteligencia. Entonces, por eso también se puede escuchar de que acá se les critica por ser mujeres, porque ellas están convencidas de que han actuado bien. Pero, a ver, mira, depende de los parámetros. Una cosa es la ley, claro, y otra cosa, ellos son autoridades políticas. Y por lo tanto hay una responsabilidad política. ¿O la vara es el derecho penal?
Si la vara del derecho penal, esto es brutal. Es que nos hace ponernos inmediatamente y de forma innegable, ¿no?, en el contrafacto de que qué pasaría si hubiesen sido hombres los involucrados en este caso, particularmente los cargos que mencionamos, ¿no? No, la crítica no tiene que ver con el género, en este caso en particular, tiene que ver con el desempeño de los cargos que están involucrados en este caso, desde el ex subsecretario, por cierto, su superior, que es la ministra del Interior, y otras versiones que se dieron todas equivocadas, todas, no quiero decir falsas, pero por lo menos intentando hacer calzar versiones que hasta el momento no calzan y que tenemos claro. Entonces, si es esa la intención, ponernos en el contrafacto de que si fueran hombres, las personas a las que se hace la crítica las haríamos, o no las haríamos más bien, y las hacemos porque son mujeres, no, y lo digo obviamente como mujer, no tiene que ver con eso. Es un tema muy delicado el feminismo, además, constantemente cuestionado por quienes no lo reconocen o lo desconocen o consideran este tipo de cosas, ¿no? Como que sirve para victimizarse de parte de las mujeres, como para ponerlo en juego en este caso, que es mi opinión. Es tan extremo todo esto que si hubiese, como tú dices, un ministro hombre podríamos criticar y si son mujeres no podemos criticar. Al final termina siendo una tontera. Sí, un despropósito, sobre todo por la causa del feminismo. Dani, brevemente, porque entendemos que tienes más actividades. Hay también falta de elenco, ¿no?, para un eventual cambio de gabinete más potente. También, eso también es uno de los factores. Se estaba pensando incluso a echar mano en el Congreso. Claro. Se habló también de echar mano a los alcaldes que no resultaron reelectos o electos en las elecciones pasadas. Pero de todas formas el presidente se resistía. Él no quería un cambio de gabinete. Él era algo que ya había transmitido a su entorno. Él no quería esto. Y efectivamente eso no va a ocurrir. Deje contentos o no a ciertos sectores del oficialismo, el presidente ya tomó esa decisión. De hecho, hoy día, esto como anécdota, estábamos un poco preocupados, esa es la verdad, precisamente porque se bajó la ministra Toá y el subsecretario Cordero de la pauta de seguridad. Sí. La ministra Jara había suspendido una entrevista, se hablaba de que el ministro Marcel podría no ir al Congreso hoy día. Naturalmente que nos pusimos a reportear, pero hoy día nos dicen, tranquilidad, que el presidente ya tomó una decisión en ese sentido, y efectivamente el cambio de elenco es algo que le viene pesando al presidente desde que inició el gobierno, esta administración. Le ha costado en todos los cambios. Gracias, Dani. Gracias, Daniela. Buenos días. Hasta pronto. Chao. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.